Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a obtener la derivada de la función f de x es igual a tangente de x. Vamos a hacerlo por medio de la definición de derivada. Hay otra forma de obtener esa derivada, reescribiendo la tangente de x como seno de x dividido entre coseno de x y aplicar el teorema de la división del cociente de dos funciones. En este caso no, vamos a utilizar nuevamente, como les decía, la definición de derivada. La definición de derivada es de la siguiente forma. Vamos a tener f' de x, que es la derivada de la función f de x, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, ¿listo? Menos f de x, todo esto dividido entre h, donde h es un incremento que le damos a la variable x. Entonces, como miramos que la función f es igual a la tangente, al argumento x le vamos a dar un incremento h, entonces vamos a tener que la derivada, vamos a llamarla así, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función tangente de x más h, ¿listo? Le estamos dando el incremento a x que nos marca aquí, menos f de x es igual a la tangente de x, escribimos la tangente de x, listo, todo esto dividido entre h. Bien, lo que tenemos aquí en este numerador es tangente de x más h, tenemos la suma de este ángulo que se encuentra ahí. Para ello vamos a hacer uso de una identidad trigonométrica, la cual es la siguiente. Si nosotros tenemos la tangente de alfa más beta, esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener la tangente de alfa más la tangente de beta. Todo esto va a ser dividido entre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Listo, vamos a utilizar esta identidad en el numerador, específicamente en esta expresión, donde miramos que x es igual a alfa, h es igual a beta. Entonces, este límite va a ser igual a lo siguiente, vamos a tener f' de x va a ser igual al límite de h que tiende a 0, y ahora sí vamos a hacer esta sustitución. Nos quedará tangente de x más tangente de h, listo, todo esto dividido entre 1 menos la tangente de x por la tangente de h, listo. Esto es para este primer término. Luego que tenemos menos la tangente de x, que es esta expresión, y todo esto va a ir dividido entre h, listo. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a realizar esta resta que tenemos en el numerador, vamos a hacerlo en esta parte. Tenemos en el denominador 1 menos la tangente de x por la tangente de h, listo. Y en el numerador nos quedaría, para comenzar, tangente de x más tangente de h, que es lo que está en el numerador de todo este denominador, menos, lo tenemos, la tangente de x, que va a multiplicar a cada uno de estos elementos. Entonces nos quedaría menos, y aquí vamos a poner la tangente de x, que es la que tenemos aquí, y vamos a abrir un corchete y va todo lo que está en el denominador, que sería 1 menos la tangente de x por la tangente de h, listo. Así nos quedaría. Si desarrollamos lo que tenemos en el numerador, vamos a tener tangente de x más tangente de h, de esta manera, menos por más nos va a dar menos, menos la tangente de x, menos por menos nos va a dar más la tangente al cuadrado de x por la tangente de h, listo.
todo esto dividido entre 1 menos la tangente de x por la tangente de h. ¿Listo? Aquí nada más estamos trabajando únicamente lo que es el numerador. Entonces, aquí podemos simplificar. Tangente de x y menos tangente de x nos va a dar 0. Entonces, aquí también vemos de una vez que podemos factorizar tangente de h y tangente de h. Entonces, esto nos quedaría como la tangente de h, que va a multiplicar a 1 más la tangente al cuadrado de x. Listo. Todo esto dividido entre 1 menos la tangente de x por la tangente de h. Listo. Esto sería lo que nos queda en el numerador. Al quedarnos esto en el numerador y h en el denominador de esta expresión, entonces podemos escribir esta derivada de la siguiente forma: f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de lo que nos quedó en el numerador. Voy a hacer esta h un poquito más chiquita para que no se vaya encima, así. Y nos quedaría tangente de h, que va a multiplicar a 1 más tangente al cuadrado de x. Listo. Todo esto va a ser dividido entre esta h, que va a multiplicar a lo que nos quedó acá en el denominador, a 1 menos la tangente de x por la tangente de h. Listo. Así nos quedaría. Bien, como vamos a calcular el límite y el límite es con respecto a h, entonces lo que es 1 más la tangente al cuadrado de x la puedo sacar del lado izquierdo del límite. Vamos a hacer eso y vamos a reescribir lo que nos queda, tangente de h dividido entre h, como el producto de 1 dividido entre lo que se encuentra dentro de este paréntesis. Entonces vamos a tener que f' de x va a ser igual a 1 más, que va a la n, la tangente al cuadrado de x. Listo. Ahora sí, lo que nos quedó por el límite de h, que tiende a 0, de la tangente de h dividido entre h, que es la tangente de h dividida entre h, multiplicado por 1. Vamos a escribirlo un poquito más abajo. 1 dividido entre 1 menos tangente de x por tangente de h. 1 menos tangente de x por tangente de h. Listo. Bien. Aquí tenemos que el límite de la tangente de h dividido entre h cuando h es igual a 0 es igual a 1. Y la tangente de h cuando h tiende a 0 es igual a 0 multiplicado por la tangente de x. Entonces esta expresión nos va a dar 0 y nos queda 1 dividido entre 1 es igual a 1 multiplicado por 1 es igual a 1 multiplicado por la tangente al cuadrado de x, nos va a dar que f' de x es igual a 1 más la tangente al cuadrado de x. Listo. Ahora bien, tenemos una identidad trigonométrica que nos dice que 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x. Por lo tanto, vamos a tener que f' de x es igual a la función secante al cuadrado de x. Y listo. Esta sería la derivada de la función tangente de x, haciendo uso de la definición de derivada. Y listo, los dejo un momentito en pantalla. Cualquier comentario o sugerencia va a ser bienvenido. Por este video será todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Y si son tan amables apoyándome, dándole pulgar para arriba y compartiendo. Muchas gracias.